Melissa se quitó los tacones de aguja y caminó descalza por el fresco suelo de parqué. La casa la recibió con el silencio habitual. Dean volvía a llegar tarde al trabajo. Repaso de la asignatura, le había escrito hacía una hora. Se sirvió un vaso de vino tinto y se acomodó en su sillón favorito con el portátil. El día había sido un éxito. Se había cerrado otro trato. El cliente estaba contento. Por fin podía hacer algo divertido, mirar casas en Riverside Gardens. El agente inmobiliario envió 3 nuevas ofertas. Melissa abrió la primera foto y se quedó helada. Techos altos, ventanas panorámicas, una terraza con vistas al río, tal y como había imaginado su futuro hogar. Es cierto que Dean calificaba sus sueños de megalómanos, pero eso no le impedía ir regularmente a las jornadas de puertas abiertas con ella. El precio era de $595,000. Melissa abrió la aplicación del banco, con la que habitualmente iba a comprobar su cuenta de ahorros. 450,000 más una próxima bonificación, y la casa de sus sueños sería una realidad. La primera mirada al saldo la confundió con un fallo de la aplicación. Parpadeó y actualizó la página. $0.20. ¿Qué demonios estaba pasando? Cogió el teléfono y llamó al servicio de atención al cliente del banco. Después de 10 minutos en espera y verificación de identidad, el operador informó con indiferencia. Señora Clark, hace 8 días se retiró de su cuenta la cantidad total. La transacción se hizo con su tarjeta, utilizando el código PIN correcto. ¿Qué código PIN? Yo no he retirado nada. Melissa sintió un escalofrío. Transacción autorizada en la sucursal de la Cuarta Avenida. Son las 14:30 del pasado martes. Las 14:30. Melissa estaba en una importante reunión de inversores. Y Dean había dicho que tenía una ventana entre conferencias. Le temblaron los dedos al marcar su número. Un pitido. Más pitidos. Llamada no disponible. Marcó el número de la universidad. El contestador anunció el horario de apertura. Hasta las 18. Eran las 9. Melissa bebió un buen sorbo de vino. En su cabeza se agolpaban retazos de conversaciones de las últimas semanas. ¿Por qué necesitamos una casa tan cara? Es una tontería. Dean había dicho. Estoy cansado de ser el marido de una mujer rica. Lanzó una vez en una discusión. Sabes que solo te amo a ti, ¿verdad? Había preguntado anteayer, inusualmente amable y atento. La puerta principal estaba cerrada con ambas cerraduras. Las llaves de Dean estaban sobre la mesa del pasillo, lo que significaba que había cogido una de repuesto cuando se había marchado. En el dormitorio sacó el cajón de las carpetas. Allí estaba el pasaporte de su marido, pero faltaba el certificado de matrimonio. El teléfono en su mano cobró vida. Un mensaje de Dean. Te quedas hasta tarde en la universidad, no me esperes despierta. Melissa miró la pantalla del smartphone y luego su copa de vino. Bebió otro sorbo y abrió la geolocalización de su marido en la cuenta familiar compartida. Cuarta Avenida, el barrio de nueva construcción. Se hundió lentamente en la silla. 450,000. Todos los de ella, ahorros en 5 años. El barrio de nueva construcción. Dean. El certificado de matrimonio. Estoy cansado de ser el marido de una mujer rica. En este momento, ella todavía no sabía que en 3 días el destino le daría la mayor sorpresa de su vida. Por el momento, Melissa estaba sentada en su silla, aferrada al teléfono, y escuchaba el tic-tac del reloj de pared en el silencio monótono de su casa. Melissa abrió los ojos 5 minutos antes de que sonara el despertador. Se había quedado dormida en el sillón, envuelta en una manta a cuadros. Sobre la mesa había una copa de vino sin tocar y en su teléfono no aparecían llamadas perdidas. La cama del dormitorio estaba perfectamente hecha. Nadie había dormido en ella. Por si acaso, Melissa echó un vistazo al despacho de Dean. Faltaban el portátil y su bolso de piel favorito.
Marcó el número de su director. John, buenos días. Perdona por llamar tan temprano. Sí, necesito algo de tiempo libre hoy. Es un resfriado. Sí, ayer envié los documentos del trato con los Anderson. Melissa se puso una bata y bajó a la cocina. Metódicamente, como siempre hacía en momentos de estrés, empezó a preparar café. El ritual matutino la ayudaba a ordenar sus pensamientos. 450.000. Nuevo distrito de construcción. El certificado de matrimonio. Sacó el teléfono y abrió la geolocalización. La etiqueta de Dean mostraba una universidad, así que ya estaba en el trabajo, o había dejado su teléfono allí durante la noche. A las 9 de la mañana ya estaba sentada en la sucursal bancaria. Una joven empleada con un cartel de Sara en el pecho revisaba nerviosa su papeleo. Señora Clark, comprendo su preocupación, pero la cuenta es conjunta y su marido tenía todo el derecho a... Enséñeme la grabación de seguridad. Es confidencial. Ya he hablado con su equipo de seguridad. ¿Están de acuerdo? Sara asintió y desplegó el monitor. Las imágenes mostraban a Dean, con su chaqueta de tweed favorita, de pie tranquilamente ante el mostrador. 14:28. Retiró el dinero. 14:32. Salió del banco. Una copia de las transacciones del mes pasado, por favor. Los papeles están sobre el escritorio. Los gastos habituales, comestibles, gasolina, librería, luego el retiro de la suma total. Y 2 días antes de eso, una solicitud de un estado de cuenta. ¿Algo más, SRA, Clark? Sí, necesitaré una copia del documento de retiro. Firmado. Recordó cuando abrieron esta cuenta. 5 años atrás. Ahorremos para una casa juntos, sugirió. Dean sonrió mientras firmaba los papeles. Por supuesto, cariño. Una familia debe tener objetivos comunes. El teléfono vibró. Un mensaje de Dean. Siento lo de ayer. Mucho trabajo. Llegaré tarde. Melissa miró la hora del despacho. 9:47. La etiqueta de geolocalización aún mostraba la universidad. Abrió el buscador y tecleó la dirección de la Cuarta Avenida donde Dean había estado anoche. El nuevo complejo de apartamentos Oak Gardens, pisos y adosados a partir de 350.000. La página web mostraba fotos de familias perfectas en casas perfectas. Melissa llegó al final de la página. Oferta especial, listo para ocupar, alquiler con opción a compra, descuentos por pago completo. Su mirada se clavó en el número de teléfono de ventas. El número parpadeaba en la pantalla. Una llamada y todo se aclararía. Una llamada y no habría vuelta atrás. Se levantó del escritorio. Gracias, Sara. Una cosa más. ¿Puedo preguntarle si mi marido fue solo al banco? Sara dudó. En realidad, eso no es exactamente... Se encontró con la mirada de Melissa y añadió en voz baja. Había una chica con él, joven, pelirroja, llevaba gafas. Melissa asintió. La bolsa contenía impresiones que confirmaban las retiradas. El guardia le abrió la puerta. Fuera hacía sol y estaba fresco, una mañana perfecta de abril. Sacó el teléfono, buscó el contacto de Dean y le envió un mensaje. Espero que el trabajo sea productivo. Nos vemos esta noche. Luego abrió el navegador y tecleó una búsqueda. Detective privado, servicios urgentes. Ray Donovan, detective privado con 20 años de experiencia, era exactamente lo contrario de las imágenes de la película. Nada de gabardina arrugada ni barba incipiente. Un hombre recortado con un traje caro, más propio de un abogado. Así que el marido ha retirado una gran suma y probablemente esté comprando propiedades. Ray golpeó con el dedo la mesa del café donde se habían reunido, con una acompañante pelirroja. Así es. ¿Y quieres pruebas? Necesito la verdad. Melissa dio un sorbo a su café que se había enfriado. ¿Cuánto tardarás en empezar? Ya he empezado. Ray sonrió ligeramente.
Mi ayudante está comprobando los registros inmobiliarios de la última semana y yo me encargaré de la vigilancia exterior. Melissa le tendió una foto de Dean. Aquí, tomada el mes pasado. Estupendo. ¿Siempre tengo tu teléfono conmigo? Sí, cuando quieras. Ray asintió y se levantó de la mesa. Los primeros resultados estarán en un par de horas. Melissa volvió a casa. Se sentó ante el portátil intentando trabajar, pero las líneas de los informes se desdibujaban ante sus ojos. Se preguntó quién era, la chica pelirroja con gafas. El teléfono sonó a eso de las 7 de la tarde. «Señora Clark, tengo algo. Necesito que venga a Oak Gardens, 23». Aparcó en la siguiente manzana. Ray estaba esperando en un Toyota gris poco llamativo. «Sube. Agacha un poco la cabeza, están en la entrada». Melissa se sentó en el asiento delantero. A través del parabrisas pudo ver a una pareja, Dean y una mujer joven. Estaban delante de una casa adosada de ladrillo rojo de 2 plantas. La mujer mostraba algo animadamente, agitando los brazos. Llevaba un sencillo vestido azul, una rebeca y el pelo recogido en un moño. «Esta es la casa número 23», dijo Ray en voz baja. «Se vendió hace una semana por $380,000. Los compradores fueron Dean Clark y Ashley Parker. Copropiedad». Melissa sintió que las náuseas le subían por la garganta. Ashley Parker. El nombre y la cara por fin conectaban. «Sé quién es», susurró Melissa. «La bibliotecaria de la universidad. Trabaja con Dean». La pareja que estaba fuera de la casa se echó a reír. Ashley se aferró a Dean y él le pasó el brazo por los hombros. Parecían tan felices. «¿Quieres que encienda el micrófono direccional?», preguntó Ray. Melissa negó con la cabeza. Ya había visto suficiente. «Oh, mira». Ray sacó su teléfono. Un camión de reparto de muebles. Parecía que se estaban instalando. Una furgoneta de IKEA se detuvo delante de la casa. Dean empezó a saludar al conductor, indicándole dónde aparcar. «Haz fotos de todo», dijo Melissa. «Cada detalle. Y síguelos un poco más. Necesito conocer su rutina». «Lo haré, pero puedo decirte ahora mismo que está durmiendo aquí. Mi hombre estaba de guardia esta mañana. Se fue de aquí a la universidad». El teléfono en el bolsillo de Melissa vibró. Un mensaje de Dean. «Llego tarde. Mucho papeleo». Miró a su marido que, guardándose el teléfono en el bolsillo, estaba ayudando a descargar el nuevo sofá. Luego desvió la mirada hacia Ashley, que estaba de pie en el porche de su nueva casa, aplaudiendo alegremente. «¿Sabes qué es lo gracioso?», dijo Melissa de repente. «Ese sofá. Hace un mes miramos exactamente el mismo para nuestro salón. Dean dijo que era demasiado caro». Ray le tendió en silencio una pila de fotos. «Estos son todos los documentos de la escritura. Copias del registro civil, la fecha de compra, el importe, las firmas. Está todo aquí». Melissa cogió los papeles. Tuvo un extraño pensamiento. La letra de Dean en los documentos le parecía extraña. Era como si no fuera su marido, sino un extraño que le había robado no solo el dinero, sino 15 años de su vida. «Llévame a casa, por favor», dijo en voz baja. «Y sigue siguiéndolos. Necesito saberlo todo». Mientras se alejaban, Melissa se dio cuenta de que Ashley besaba a Dean, de pie en el umbral de su nueva casa. Una casa comprada con dinero robado a su esposa. Mientras se alejaban, Melissa vio a Ashley besando a Dean en la puerta de su nueva casa. Una casa comprada con el dinero robado a su mujer. Melissa aferró la carpeta con dolor. Ahora tenía que decidir qué hacer a continuación, porque incluso con la inminente bonificación de $150,000, su sueño de tener casa propia se había convertido en cenizas. Desde por la mañana, Melissa había estado sentada frente al ordenador, recopilando metódicamente información sobre Ashley Parker, LinkedIn, Facebook, Instagram.
Las redes sociales contaban la historia de una bibliotecaria universitaria de 32 años, apasionada por la literatura y el arte contemporáneos. Trabajo en un lugar donde los libros se encuentran con los sueños, decía la descripción del perfil. Melissa sonrió amargamente. Sueños. El marido de otro hombre y el dinero robado eran lo que realmente interesaba a la SRA. Parker. Una llamada de Ray interrumpió sus cavilaciones. Señora Clark, buenos días. Tengo unos hallazgos interesantes. ¿Puedo pasar? Media hora después estaban sentados en la cocina con las fotos y las impresiones extendidas. Su marido y la señorita Parker se conocen desde hace aproximadamente un año. Ray colocó las fotos una a una. Aquí, el pasado octubre, noche literaria universitaria, la primera foto juntos. Dean y Ashley estaban en el puesto de libros discutiendo algo apasionadamente. Luego empezaron a quedar en cafeterías. Primero una vez a la semana, luego más a menudo. Aquí están los cheques de Starbucks, siempre los jueves, entre las 2 y las 3. Él, entre clase y clase. Ella, a la hora de comer. Melissa recordaba que, desde hacía un año, Dean había empezado a quedarse hasta tarde los jueves. Asesoramiento para estudiantes, había dicho. En febrero empezaron a reunirse en el motel Blue Moon, a las afueras de la ciudad. Ray dejó la siguiente pila de fotos. 1 o 2 veces por semana. Melissa apartó las fotos. No quería ver esos detalles. Y esto es lo interesante. El detective sacó una carpeta. La señorita Parker solicitó una hipoteca hace 3 meses. Fue rechazada. Ingresos insuficientes. Pero una semana después, abrió una nueva cuenta en otro banco. De repente, tenía $70,000 para el pago inicial. ¿Dean le había dado el dinero? Melissa sintió que su interior se tensaba. Exactamente. Lo sacó de su cuenta personal. Al parecer, había estado ahorrando para ello. 70 de los grandes. Dean se había quejado durante años de que su sueldo apenas le alcanzaba para vivir y había estado ahorrando esa cantidad para una amante. Pero no era suficiente, continuó Ray. El banco lo rechazó de todos modos. Era demasiado arriesgado prestar tanto a un bibliotecario, y entonces decidieron robarme el dinero, terminó Melissa. Ray asintió. Hay algo más. El día de la retirada no estuvieron solo en el banco. Visitaron 3 agencias inmobiliarias y luego fueron a Oak Gardens. Saqué una copia del contrato de compraventa. Melissa pasó los ojos por el documento. 380,000. Propiedad conjunta, firmado por Dean Clark y Ashley Parker. Ni siquiera intentó ocultarlo, dijo en voz baja. Compró la casa a su nombre. ¿Creía que no lo descubriría? Creo que planeó contarte lo del divorcio después de mudarse, replicó Ray. He encontrado un borrador de la carta en su correo electrónico. ¿Quieres leerlo? Melissa negó con la cabeza. Ahora no. Se acercó a la ventana. En el alféizar había una foto de ella y Dean el día de su boda. Hacía 15 años. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo sin volverse. Ni siquiera me siento traicionada. Me siento estúpida. Todos estos años creí que estábamos ahorrando para un sueño compartido. Y él dejó de hablar. SRA. Clark, empezó Ray con cautela. ¿Sigo mirando? Sí, finalmente se dio la vuelta. Necesito conocer todos sus movimientos y revisar cada documento financiero, cada cuenta, cada transacción. Tal vez robaron algo más que ese dinero. Ray tiene el papeleo junto. Lo tienes. Una cosa más. Han reservado un camión para la mudanza. Para mañana. Melissa asintió. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Dean. Reunión importante con la administración de la universidad hoy. Llegaré muy tarde. Miró la pantalla y luego las fotos que había sobre la mesa. Reunión importante. Probablemente significaba descargar los muebles en la nueva casa. Gracias, Ray, dijo. Manténme informada.
Cuando el detective se marchó, Melissa sacó una botella de vino. Se sirvió un vaso y se sentó frente al portátil. Abrió el correo electrónico y encontró un mensaje de su agente inmobiliario con fotos de la casa de sus sueños. Una casa que ahora no podía permitirse. Su mirada se posó en el calendario. Faltaban 3 días para la paga extra anual. 150.000 era una cantidad ridícula comparada con los ahorros robados. Tomó un sorbo de vino y abrió una nueva carta. «Estimado señor Goldman», escribió a su abogado, «necesito consejo urgente sobre un divorcio». A las 6 de la tarde, Melissa ya no podía más. Subió a su coche y condujo hasta Oak Gardens. Aparcó en el bloque de al lado, tal como Ray le había enseñado. Las luces estaban encendidas en el número 23. «Reunión importante», sonrió, mirando el coche de Dean fuera de la casa. Una llamada de Ray la pilló desprevenida. «Están saliendo. Parece que van a Furniture Heaven, en Ocean Street». Melissa dudó. Lo más sensato sería irse a casa, pero algo la empujaba a seguirlos. El paraíso de los muebles. La recibió con luces brillantes y olor a muebles nuevos. Melissa cogió un catálogo y se escondió detrás de una estantería alta. Las voces de Dean y Ashley provenían del departamento de dormitorios. «Cariño, este conjunto te quedará perfecto», gorjeó Ashley. «¿Te imaginas despertarte en un dormitorio así todas las mañanas?» Melissa se asomó cautelosamente por detrás de la estantería. Ashley se sentó en la cama y pasó la mano por encima de las sábanas. Llevaba el mismo vestido azul de ayer. «Me pregunto», pensó Melissa, ¿lleva ropa modesta a propósito? ¿Está interpretando el papel de guapa simplona? «Caro». La voz de Dean sonó pensativa. «¿No deberíamos buscar algo más sencillo?» «Pero tenemos dinero», la voz de Ashley sonó malhumorada. «Además, es una inversión en nuestro futuro». Melissa casi se echó a reír. «Una inversión, con dinero robado». «Por supuesto, cariño», dijo Dean besando a Ashley. «Tienes razón. Buscaré un consejero». Melissa retrocedió, olvidando mirar atrás. Chocó con un estante de muestras de tela. Se balanceó. «¡Cuidado!», se oyó detrás de ella. Dean se giró al oír el ruido. Sus miradas se cruzaron. El tiempo pareció detenerse. Melissa observó cómo cambiaba la cara de su marido, sorpresa, miedo, intentando fingir que todo era normal. «¿Melissa?». Su voz sonaba anormalmente alegre. «¡Qué sorpresa! Has venido de compras». 15 años de matrimonio, pensó, y ni siquiera sabe decir una mentira decente. «¿Dean? ¿Qué ocurre?». Ashley se acercó. Vio a Melissa. Su rostro palideció. «Oh, así que esta es Ashley». Melissa sonrió. «¿La bibliotecaria de la universidad?». Dean le había hablado mucho de la nueva catalogadora. Ashley lanzó una mirada de sorpresa a Dean. «Acabamos de...», empezó. «¿Escogiendo muebles?». Melissa se acercó a la cama. «Buena elección. Sabes, Dean y yo miramos un conjunto parecido hace un mes. No era caro, pero dijiste que era una pérdida de dinero». Pasó la mano por la colcha. 4.000 por el juego, si no me equivoco, más gastos de envío y montaje. Miró a Ashley. «Una buena inversión para el futuro, ¿eh?». «Melissa, hablemos». Dean se acercó a ella. «¿Sobre qué? ¿Sobre la importante reunión con la administración de la universidad?», asintió a Ashley. «¿O de cómo te has gastado 450.000 de mi dinero?», jadeó Ashley. «Decano, dijiste que eran tus ahorros». Melissa se echó a reír. «¿De verdad? ¿Creías que un profesor universitario podía ahorrar tanto?». Ella negó con la cabeza. «Pero yo también pensaba que un marido no podía robarle dinero a su mujer. Supongo que los dos estábamos equivocados». El consejero se acercó corriendo hacia ellos. «¿Estáis bien?». «Más que bien». Melissa recogió su bolso. «Ya me iba. Por cierto», se volvió hacia la pareja congelada. «No cojan esa cama. Tiene unas críticas terribles. Os hará daño en la espalda». Caminó hacia la salida,
sintiendo sus miradas en la espalda. Sentía el pecho vacío, sin rabia, sin dolor. Solo cansancio y un extraño alivio, como si el peso que había estado cargando sin darse cuenta por fin hubiera caído. En la puerta de la tienda se dio la vuelta. Dean le explicaba algo a Ashley con fervor, agitando los brazos. Ella se quedó con los brazos cruzados sobre el pecho y negó con la cabeza. Primera pelea familiar, pensó Melissa mientras subía al coche. Espero que compren una cama. Será gracioso cuando me empiece a doler la espalda. Arrancó el motor. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Dean. Tenemos que hablar. Melissa borró el mensaje sin leerlo. Hizo el largo trayecto de vuelta a casa, disfrutando de la ciudad nocturna por primera vez en mucho tiempo. Por alguna razón, se sentía ligera de ánimo. Melissa estaba preparando café cuando John Baker, su jefe, la llamó. «Buenos días. ¿Tiene un minuto? Una conversación confidencial». Claro. Se sentó a la mesa de la cocina, preparándose para hablar de su gratificación anual. 150,000 no era mal dinero, pero ahora mismo parecía una gota en el océano. ¿Recuerdas el acuerdo de Atlantic Investments del año pasado? Por supuesto. Melissa se puso tensa. Había sido su decisión más arriesgada. Insistió en comprar una empresa deficitaria, viendo el potencial de sus patentes. Así que John hizo una pausa. Ayer firmaron un contrato con Microsoft para desarrollar la próxima generación de procesadores, $2.500 millones. Melissa parpadeó. Perdona, ¿qué? 2.500 millones. John pudo oír la sonrisa en su voz. Y eso es solo el principio. Las acciones se dispararon un 800%. Ahora agárrate a tu silla. Ella ya estaba agarrada. Su bono en este acuerdo es de $5 millones, neto. La taza de café resbaló de las manos de Melissa. El café caliente se derramó por la mesa, pero ella ni siquiera se dio cuenta. Repítelo. $1,5 millones, dijo John. Más opciones sobre acciones en Atlantic. El Consejo de Administración lo aprobó por unanimidad. Salvaste a la empresa de la quiebra y la convertiste en una mina de oro. Esto... Demonios, Melissa, esto va a pasar a los libros de texto. Vio cómo el café caía al suelo. $1,5 millones. Podrías comprar 3 casas como la que ella había soñado, o 10 como la que Dean y Ashley habían comprado. Sonó el timbre. Ray estaba en el umbral con una gruesa carpeta. «Buenos días. Tengo todo el material». «Espera». Melissa seguía con el teléfono en la mano. «John, ¿cuándo es el traslado?» «Hoy al mediodía. Y el comunicado de prensa sobre el acuerdo sale dentro de 1 hora. Prepárate para que tu nombre aparezca en todas las noticias de negocios». Se despidió y se volvió hacia el detective. «Pasa, Ray. Ten cuidado. Hay café en el suelo». «¿Va todo bien?» Parecía preocupado. «Más que bien», se rió Melissa de repente. «Dicen que el dinero no da la felicidad, pero $1,5 millones, eso sienta bastante bien». Ray silbó. «Enhorabuena. Ahora entiendo por qué reaccionaste con tanta calma ante el robo». «No sabía lo de la bonificación hasta ahora», sacudió la cabeza. «Pensé que sería la cantidad habitual. 150,000. Cogió un trapo y limpió el café. Aún le temblaban las manos. «Bueno, echemos un vistazo a tus hallazgos». Ray tendió los papeles. «Aquí está la correspondencia de su marido con Ashley. Empezó hace 1 año, hablando de libros, luego flirteando». Dudó. «Hay cosas muy personales ahí. No tiene por qué herir mis sentimientos. Está bien, está bien. Aquí está su correspondencia sobre sus planes. Tenían prisa por comprar la casa ahora, antes de su bono anual». Dean le escribió a Ashley. «Tenemos que movernos rápido. En cuanto reciba la bonificación, empezará a tramitar la compra de la casa enseguida y entonces perderemos nuestra oportunidad». «Por supuesto», sonrió Melissa con amargura. «Sabía que iba a comprar la casa en cuanto recibiera la paga extra. Por eso teníamos prisa por tenerlo todo listo antes de esa fecha».
Melissa pasó los ojos por la correspondencia. Cariño, pronto estaremos juntos. Estoy cansada de fingir. Ella no sospechará nada. Y ahora viene lo mejor. Ray sacó las impresiones de los extractos bancarios. ¿Recuerdas los 70 de los grandes que Dean le dio a Ashley como pago inicial? Pidió un préstamo contra su coche. Los pagos son enormes, la mitad de su salario. Así que no solo es un ladrón, sino también un idiota. Melissa sacudió la cabeza. Me preguntaba por qué me sacaba dinero para gasolina. Sonó el teléfono, una llamada entrante de Dean. Dejó caer la llamada. Dentro de 20 minutos saldrá un comunicado de prensa sobre el acuerdo, le dijo a Ray. ¿Quieres apostar lo rápido que darán la noticia? El detective sonrió. Tengo una cámara enfrente de su casa. Puedo organizar una transmisión en directo de su reacción. No, se levantó Melissa. Que sea una sorpresa. Por cierto, aquí tiene sus honorarios. Extendió un cheque. Y una prima por puntualidad. Ray silbó al ver la cantidad. Eres demasiado generosa. Créame, hoy me lo puedo permitir. Cuando el detective se marchó, Melissa se sirvió otra taza de café. Se sentó junto a la ventana. Por primera vez en días se sintió realmente viva. El teléfono volvió a sonar. Esta vez apareció el nombre de Ashley. Me pregunto, pensó Melissa mientras enviaba la llamada al buzón de voz, ¿habrán visto ya las noticias o están empezando a darse cuenta de lo que han hecho? Goldman & Partners anuncia el cierre de su acuerdo con Microsoft. El contrato asciende a $2.500 millones. Melissa miró los titulares de noticias financieras que aparecían uno tras otro. The Wall Street Journal, Bloomberg, Forbes. En todas partes se mencionaba su nombre. Brillante intuición de un destacado asesor de inversiones, decisión arriesgada que generó miles de millones. ¿Cómo reconocer el potencial en una empresa deficitaria? El teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes. Colegas, clientes, periodistas, todos querían hablar con la mujer que convirtió una empresa en quiebra en una mina de oro. Melissa solo contestó a una llamada, de John. Le necesitan en la oficina. El consejo de administración quiere felicitarte en persona. Fue recibida en la oficina con aplausos, champán, flores, felicitaciones entusiastas de sus compañeros. El presidente del consejo, normalmente reservado y severo, le estrechó personalmente la mano. Señorita Clark, usted pasará a la historia de la empresa. Permítame darle una noticia más. Le ofrecemos un puesto de socia. Melissa aceptó la felicitación sonriendo. Nadie sabía que en su bolso había una carpeta con los papeles del divorcio. Tras la ceremonia, se encerró en su despacho. Sacó el teléfono. 23 llamadas perdidas de Dean y 8 de Ashley. Obviamente, ya habían visto las noticias. Es hora de hacer papeleo, pensó, y sacó una carpeta. Lo primero que hizo fue imprimir el recibo de la prima. Ya tenía $1,500,000 en su cuenta personal, a la que Dean no tenía acceso. Luego, el papeleo del banco para retirar dinero de la cuenta conjunta. Impresiones de vigilancia que mostraban claramente a Dean realizando la transacción. Su firma en los documentos. Lo siguiente en la mesa eran los archivos del detective, fotos de la casa, documentos de compra, fotos de Dean y Ashley juntos. Su correspondencia discutiendo el robo del dinero. Cariño, ¿estás seguro de que no se dará cuenta de que falta? Está demasiado ocupada trabajando. Además, tenemos que conseguirlo antes de su paga extra. Melissa escaneó metódicamente cada documento y envió copias al abogado. El señor Goldman le había enviado el borrador de una demanda de divorcio que rezaba apropiación indebida intencionada de bienes adquiridos conjuntamente con el fin de adquirir bienes inmuebles para un tercero. Estaba terminando el papeleo cuando llamaron a la puerta. «Tienes visita. Dice que es el marido». Melissa levantó la vista. Dean estaba en la recepción, pálido y despeinado. «Estoy ocupada», dijo. «Y que seguridad lo ponga en la lista de visitantes no deseados». «¡Melissa!», gritó Dean.
Puedo explicarlo todo, lo del dinero, lo de la casa. Claro que puedes. Comenzó a reunir los documentos en una carpeta. Lo explicarás todo en el juicio. Por cierto, enhorabuena por la compra de la casa. Espero que Ashley y tú seáis felices, hasta que acabe el juicio por robo. John asintió al guardia. Dean fue conducido fuera, todavía gritando algo. ¿Hay algún problema?, preguntó John. Ya no, sonrió Melissa. ¿Crees que una mansión de $2 millones en Palm Beach es demasiado derroche? Se rió. Después de hoy, podrías comprarte todo Palm Beach. Melissa se sentó frente al ordenador y abrió la página web de la inmobiliaria. Era hora de hacer realidad su sueño. Un sueño de verdad, no el patético sueño falso que Dean y su novia intentaban robarle. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Ashley. Tenemos que hablar. Melissa borró el mensaje sin leerlo. Tenía cosas mejores que hacer. Eran más de las 8 cuando Melissa oyó la llave girar en la cerradura. Estaba sentada en el salón con una copa de vino, mirando fotos de mansiones junto al mar. Dean entró tímidamente, como si estuviera en casa de un desconocido. «Voy a por mis cosas», dijo desde el umbral. «Claro que sí». Melissa no levantó la vista del portátil. «Tus trajes están en la tintorería, los he llevado hoy. Es un detalle por mi parte, ¿verdad?», Dean vaciló. «Mira». «No, escucha tú», finalmente lo miró. ¿Sabes qué es lo gracioso? Robaste el dinero para comprarle una casa a tu amante, y aún así la cagaste. $380.000 por esa caja en Oak Gardens. ¿En serio? Es un buen barrio. Es un barrio de perdedores de clase media, dio un sorbo de vino. Por cierto, ¿cómo está Ashley? ¿Se ha dado cuenta ya de que se está metiendo con un ladrón diletante? No te atrevas a insultarla. ¿Ella es qué? ¿Especial? ¿Te entiende como nadie? Melissa se rió. Dios, hasta tú eliges los clichés más tópicos. Le dio la vuelta al portátil. Toma, echa un vistazo a esto. Esta es la casa que voy a comprar. 2 millones. Piscina, puerto deportivo, 5 dormitorios. ¿Qué le parece? Ah, sí, lo siento, ahora es demasiado cara para ti. ¿Estás haciendo esto a propósito? Apretó los dientes. ¿A propósito de qué? ¿Mostrándole lo idiota que es mi marido? Ex marido, en realidad. Dean dio un paso hacia ella. Te amé durante 15 años, y tú solo pensabas en el dinero, en tu maldita carrera. No seas ridícula. Dejó el vaso en el suelo. No amabas, parasitabas. Todos estos años he pagado nuestras facturas, tus conferencias, tus hobbies. ¿Y tú? Estabas esperando el momento de robarme el dinero. Me merezco ese dinero, gritó de repente. 15 años de tu arrogancia, de tu burla a mi trabajo. Ah, ya está, se levantó Melissa. Así que robar es una compensación por la E. ¿Sabes lo que es patético? Que ni siquiera te das cuenta de lo patética que pareces. Fue al armario, sacó una carpeta. Aquí tienes. Copias de todos los documentos. Extractos bancarios, cheques, fotografías. Incluso impresiones de tu dulce correspondencia con Ashley. Mi abogado ya lo tiene todo. ¿Y la policía? ¿Presentaste una denuncia? Está pálido. ¿Qué pensabas? ¿Que simplemente te daría 450,000 y te desearía una vida feliz? Sacudió la cabeza. Pobre e ingenuo Dean. ¿De verdad te creías el más listo? Se hundió en el sofá. ¿Qué quieres? Nada. Coge tus cosas y lárgate. Hablaremos a través de abogados de aquí en adelante. ¿Y la casa? Ashley y yo ya sacamos nuestras cosas. No es mi problema. Puedes intentar venderla antes de que empiece el juicio, aunque no creo que lleguéis a tiempo. Pronto embargarán la propiedad. Dean se levantó de un salto. No puedes hacer eso. Ahora tienes 1,5 millones. 2, corrigió ella. La parte de un socio también cuesta dinero, pero esa no es la cuestión. Es el principio. Has robado, vas a pagar. Miró su reloj. Tienes 20 minutos para recoger tus cosas, luego llamaré a la policía. Y, sí, deja la llave sobre la mesa. Dean entró en el dormitorio.
Melissa pudo oír cómo metía cosas en la maleta y murmuraba algo para sí. Su teléfono vibró. Un mensaje del agente inmobiliario. Los propietarios de la mansión están dispuestos a reunirse mañana, preaprobando tu candidatura. Sonrió. La puerta se cerró de golpe en el pasillo. Dean se marchó sin despedirse siquiera. Melissa se acercó a la ventana. Estaba metiendo maletas en el maletero, dejando caer las cosas con torpeza. Se puso al volante y arrancó el motor. Se quedó allí unos segundos, como si esperara que ella saliera corriendo, que lo detuviera. No lo hizo. Cuando el coche de Dean dobló la esquina, Melissa sacó una copa nueva y una botella de champán. Esta noche era un motivo de celebración. No el 1,5 millones de bonificación, no. Celebraba la libertad. La verja de hierro forjado se abrió en silencio. Melissa entró en el camino pavimentado con piedra clara. Las magnolias florecían a ambos lados. Hace 3 días no podía permitirse ni soñarlo, pero hoy... Señora Clark, la agente inmobiliaria Amanda Ross ya estaba esperando en el porche. Los propietarios nos han dado acceso a todas las habitaciones. El teléfono vibró. Un mensaje de Ray. Buenos días. Estoy viendo una escena interesante. ¿Te la paso? Sí, marcó Melissa, siguiendo a Amanda al espacioso vestíbulo. Los techos miden casi 4 metros, gorjeó la agente inmobiliaria. Todas las ventanas dan al océano, sistema de casa inteligente. Nuevo mensaje del detective. Llevan intentando ponerse en contacto con la inmobiliaria desde las 7 de la mañana. Ashley está pidiendo a gritos vender la casa inmediatamente. Melissa sonrió. Claro que tienen prisa. El juicio por robo está a punto de empezar y la casa será embargada. Aquí está el salón principal. Amanda abrió de golpe las puertas dobles. Chimenea hecha a mano, escayó la veneciana. Melissa entró en el salón y se quedó helada. Las ventanas panorámicas del suelo al techo daban al océano. El sol de la mañana centelleaba en las olas y la arena blanca de la playa parecía intacta. Dean está flipando, haciendo las maletas. Un nuevo mensaje de Ray. Ashley exige una explicación de por qué mintió sobre el origen del dinero. Graba un vídeo, respondió Melissa. Y aquí está el comedor, continuó Amanda. La mesa de roble se queda en la casa al igual que todos los muebles empotrados. La mesa estaba diseñada para 12 comensales. Melissa imaginó cenas familiares, recepciones para colegas, fiestas con amigos. ¿Cuándo fue la última vez que organizó una recepción? ¿Hace unos 5 años? Dean siempre había estado en contra de los invitados. Decía que las reuniones sociales le aburrían. Una pelea seria ha comenzado, escribió Ray. Ashley está gritando que él arruinó su vida, que podría haber conseguido una hipoteca sobre una casa más pequeña y ahora su nombre estará en un caso de robo. Melissa siguió al agente inmobiliario escaleras arriba. Las enormes barandillas de caoba y la alfombra amortiguaban sus pasos. El dormitorio principal ocupa toda el ala izquierda. Amanda abrió la puerta. Una habitación enorme, una terraza con vistas al océano, un vestidor del tamaño de el tamaño de su antiguo dormitorio. Y lo más importante, silencio, paz. Dean está tratando de inventar excusas. Nuevo mensaje. Dice que la ama, que lo arreglará todo. Ashley le está tirando cosas. Melissa se acercó a la ventana. La piscina de agua salada centelleaba debajo y la playa privada empezaba más allá. Hay 5 dormitorios en la casa, dijo Amanda, cada uno con su propio cuarto de baño. Los antiguos propietarios habían proyectado aquí una guardería. Melissa recordó las conversaciones que había tenido con Dean sobre los niños. Él siempre encontraba razones para esperar. Eran demasiado jóvenes, necesitaban ponerse en pie, aún había tiempo. Y entonces ella se había metido de lleno en su trabajo, y de algún modo las conversaciones habían cesado. Ashley se ha ido, escribió Ray. Se llevó sus cosas, dijo que denunciaría a Dean como cómplice por coacción. Está sentado en el porche bebiendo whisky.
Aquí está el estudio. Amanda abrió otra puerta. Estanterías empotradas, insonorizadas. Melissa miró a su alrededor. Había espacio suficiente para un escritorio y una silla cómoda junto a la ventana. Podía leer mirando al mar. Los vecinos llamaron a la policía, informó Ray. Dean tiene la música a todo volumen, discutiendo consigo mismo. Hay una bodega en el sótano, continuó el agente inmobiliario, y acceso al puerto deportivo. Un yate no está incluido, pero los propietarios están dispuestos a discutir. Me quedo con la casa, interrumpió Melissa. Pero aún no lo hemos visto todo. No hace falta. Yo me la quedo. ¿Cuándo puedo firmar los papeles? Amanda se animó. Con el pago completo, incluso hoy. Los propietarios están en la ciudad, puedo organizar una reunión. La policía ha detenido a Dean, fue el último mensaje del detective. Comportamiento inapropiado en un lugar público. Ashley presentó una denuncia por robo y coacción. Melissa sonrió. ¿Qué tal a las 3? Y ten preparado todo el papeleo. Recorrió la casa una vez más, ahora como anfitriona. Cada habitación respiraba paz y dignidad. Nada de lujos ostentosos, solo calidad y estilo. El teléfono volvió a vibrar en su bolsillo. Esta vez era del abogado. S.R.A. Clark, tengo noticias. La señorita Parker está dispuesta a testificar contra su marido. Afirma que le mintió sobre el origen del dinero. Déjela testificar. Melissa estaba en la terraza mirando al océano. Pero aún así voy a embargar la casa, que les sirva de lección a los dos. Se desmayó e inhaló profundamente el aire salado. Las olas rompían y las gaviotas chillaban. Paz era lo que le había faltado todos estos años. Paz y libertad para ser ella misma. Melissa observó las amplias habitaciones. 5 dormitorios, un salón enorme, un puerto deportivo. ¿Demasiado para una sola mujer? No. Siempre había soñado con una casa grande y llena de vida. Sus padres podrían quedarse aquí. Su madre llevaba tiempo quejándose de que casi nunca veía a su hija. Su hermana pequeña y sus 3 hijos vendrían por fin a pasar todo el verano, no solo unos días. Habría sitio para todos. Y ella misma llevaba tiempo queriendo tener perros. Ahora tiene el espacio y su propia playa para pasear. Y esta casa es también un símbolo de su libertad. Se acabaron los compromisos, tal vez algo más sencillo, y las opiniones ajenas. Se ha ganado el derecho a vivir la vida que quiere. ¿Cuáles son tus planes? Ray preguntó. Firmar las escrituras de la casa, respondió ella. Y luego empezar una nueva vida. Melissa estaba terminando una conversación con el banco sobre la transferencia del dinero para la casa cuando su secretaria informó de una visita. La señorita Parker insistía mucho en verla. Melissa dudó un momento. ¿Por qué no? Ya había sido un día interesante. Que pasara. Ashley tenía un aspecto diferente al de la tienda de muebles. Atrás habían quedado los rizos coquetos y el aspecto de bibliotecaria mona. Atrás habían quedado los rizos coquetos y el aspecto de bibliotecaria mona. Siéntate. Melissa señaló una silla. ¿A qué debo el placer? Ashley dejó la carpeta sobre la mesa. Tengo una propuesta. ¿En serio? Melissa se reclinó en la silla. ¿De qué se trata? Estoy dispuesta a testificar contra Dean, se adelantó Ashley. Que me mintió sobre el dinero, que no sabía de dónde venía. ¿Y? Y a darte el título de propiedad de la casa, sacó unos papeles. Toma, la escritura de fideicomiso firmada. Melissa cogió los papeles y los examinó. ¿Y a cambio? No presentas cargos contra mí. Ashley apretó los dedos con nerviosismo. Y me dejas vender la casa, pendiente de ejecución hipotecaria. ¿Por qué? Tienes tus 70,000 de entrada. Ashley se sonrojó. Dean pidió un préstamo con ese dinero. Puso un embargo sobre el coche. Ahora los cobradores llaman cada hora. Es una pena, sonrió Melissa. ¿Y qué? Ese amor no vale 70,000 de deuda. Me ha mentido. Ashley dio un respingo. Dijo que el dinero era suyo, que era la herencia de su tía.
Y por supuesto tú lo creíste. Una chica tan ingenua. La verdad es que no lo sabía. Vamos. Melissa dio un golpecito con el dedo en la mesa. Sabías perfectamente que un profesor universitario no podía tener tanto dinero. Simplemente prefirió no hacer preguntas incómodas. Ashley se hundió de nuevo en su silla. ¿Qué quieres? Estoy dispuesta a ayudar a encerrarlo. Estoy dispuesta a testificar como sea. Qué rápido traicionas. Melissa negó con la cabeza. Ayer era un gran amor, y hoy estás dispuesta a enviarlo a la cárcel. No puedo perder mi trabajo. Las lágrimas brotaron de la voz de Ashley. Si hay un juicio, la universidad se enterará. Ya está. ¿Temes perder tu respetabilidad? ¿Un buen trabajo como bibliotecaria? Melissa se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes qué es lo gracioso? Podrías conseguir una hipoteca sobre una casa pequeña pero tuya, ganada honradamente. En lugar de eso, decidiste robar el sueño de otra persona. Solo quería cortar un camino. Melissa se dio la vuelta. ¿Conseguirlo todo de una vez? Pues ahora paga el precio. Volvió al escritorio, hojeó el papeleo. Su oferta es rechazada. La casa será embargada, toda, incluida tu parte. Y en cuanto a los cargos, sonrió. Lo decide el fiscal, no yo. Pero tú puedes... Podría, pero no quiero. Considéralo una lección. Nunca te metas con los maridos de otras ni con el dinero de otras. Ashley saltó. No puedes hacer eso. Ahora tienes 1,5 millones. 2, corrigió Melissa. Además de una participación en la empresa, pero no se trata del dinero, se trata de los principios. Recogió los papeles y se los entregó a Ashley. Ya no necesitarás esto, puedes irte. Lo lamentarás, se burló Ashley. Voy a montar un escándalo en la prensa. ¿De verdad? Melissa sacó su teléfono. ¿Quieres que te enseñe fotos del motel Blue Moon? ¿O una copia impresa de tu correspondencia hablando del robo? Adelante, monta una escena. A ver quién lo siente más. Ashley se puso pálida. Cogió su bolso y salió corriendo del despacho. Melissa volvió a sentarse en su mesa. Tenía que terminar el papeleo de la nueva casa. Pero entonces la secretaria entró en el despacho. El señor Goldman ha venido a verle. El abogado entró agitando una carpeta. Hay novedades. Acaba de llamar la policía. Dean ha confesado el robo. ¿Ah, sí? Sí, supongo que es un poco bala perdida. Dijo que estaba dispuesto a devolverlo todo. Demasiado tarde. Melissa sacudió la cabeza. Que se atenga a las consecuencias. Miró el reloj. La escritura de la casa es dentro de 1 hora. ¿Puedes venir conmigo? Tengo que repasar todo el papeleo. Claro, sonrió el abogado. ¿Y la casa de Oak Gardens? Déjala en depósito. Quizá algún día la compre alguien que se lo haya ganado honradamente. Recogió sus cosas y apagó el ordenador. Había sido un día ajetreado, pero aún quedaba más. En un par de horas tendría un nuevo hogar. Un verdadero hogar, el que se merecía. Y Dean y Ashley. Bueno, cada uno tiene lo que se merece. A veces la vida puede ser sorprendentemente justa. Después de firmar los papeles de la casa, Melissa no fue a casa. Subió a su coche y se dirigió al juzgado, una enorme estructura de piedra gris. No hace falta que estés allí en persona, dijo el señor Goldman mientras se acomodaba en el asiento del copiloto. Podría presentar los papeles yo mismo. Lo sé, pero quiero hacerlo yo. El día se acercaba al atardecer. El guardia de la entrada comprobaba perezosamente sus papeles. Los pasillos del tribunal olían a polvo, papeles y esperanzas frustradas. Melissa sacó su pasaporte. 15 años atrás estaba en un edificio diferente, una oficina de registro, feliz y confiada en el futuro. Dean le cogió la mano y sonrió. «Juro amar y ser fiel», decía. Y ella creyó. «El papeleo está en orden». El señor Goldman extendió los papeles sobre el banco. Una demanda de divorcio con las palabras «discordia insuperable en la relación y daño intencionado a la propiedad». Y por separado,
Una declaración de fraude. Le tendió un bolígrafo. Aquí y aquí, por favor. Melissa empezó a firmar. Su letra era firme. Ni una sombra de duda o arrepentimiento. Todas las pruebas se adjuntan a la denuncia de fraude, continuó el abogado. Extractos bancarios, fotografías, declaraciones de testigos. Dean no podrá salir impune. El delito es evidente. ¿Y Ashley? Ella será acusada como cómplice después del hecho. Su testimonio contra Dean esta mañana no había hecho más que empeorarla. En realidad había confesado ser cómplice. Melissa asintió. Su teléfono vibró en el bolso. Otro mensaje de Dean. Lo borró sin leerlo. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo mientras ponía la última firma. Cuando descubrí que faltaba el dinero, pensé que era el fin del mundo, y ahora se encogió de hombros. Ahora me siento aliviada. El señor Goldman sonrió comprensivo. A menudo lo es. A veces la traición es solo el catalizador de un cambio que hace tiempo que debería haberse producido. Se acercaron a la ventanilla indicada. Una joven de rostro cansado cogió los documentos, los comprobó y los selló. La vista preliminar es dentro de 15 días, dijo. La notificación llegará por correo. Melissa respiró hondo al salir del juzgado. El atardecer pintaba el cielo de rosa y la ciudad parecía lavada y fresca. ¿Y ahora qué?, preguntó la abogada. ¿Y ahora qué?, sonrió ella. Ahora me voy a mi nueva casa. Tengo que hacer una lista de las compras necesarias, encontrar un diseñador. Me refería a Dean. ¿Qué pasa con Dean? Deja que se ocupe de sus propios problemas. Ya tiene suficiente en su plato. Préstamo de auto, dinero robado, caso criminal. Se puso al volante. ¿Sabes de qué me di cuenta? Todos estos años he estado construyendo una vida con un hombre que no existía. Yo lo veía como un socio igualitario y él me veía como un cajero automático. El señor Goldman asintió. A menudo la gente solo muestra su verdadera cara cuando se trata de dinero. No se trata de dinero, Melissa negó con la cabeza. Se trata de respeto, por uno mismo, por la otra persona, por las relaciones. Dean no tenía, nunca lo había tenido. Gracias por su ayuda. Manténme al tanto del caso a medida que se desarrolle. Lo haré. Y felicidades por tu nuevo hogar. Melissa salió del aparcamiento. El espejo retrovisor reflejaba el juzgado, el lugar donde una vida terminaba oficialmente y empezaba otra. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de la inmobiliaria. Las llaves de su nueva casa están listas para ser entregadas. ¿Cuándo te viene bien recogerlas? Ahora mismo, contestó ella. Al fin y al cabo, era hora de empezar una nueva etapa. Y merecía la pena empezarlo abriendo las puertas de su verdadero hogar, el hogar que se merecía, un hogar donde no habría lugar para las mentiras y la traición. Y Dean, bueno, él está en su propio camino ahora, y va en una dirección completamente diferente. La sala 14 recibió a Melissa con voces apagadas y olor a madera pulida. Se sentó en el banco junto al señor Goldman, se alisó la falda de su austero traje. Dean ya estaba allí, desarreglado, sin afeitar, con la misma chaqueta de tweed que antes le había parecido tan elegante como un profesor, pero que ahora le parecía simplemente vieja. A su lado estaba sentado su abogado, un chico joven con cara de confusión. Al parecer, las cosas no le iban bien a Dean, ya que solo podía permitirse un abogado novato. Ashley estaba sentada en el otro extremo de la sala, evitando cuidadosamente mirar en su dirección. La representaba un hombre de aspecto severo y traje caro. Al parecer, sus padres habían hecho todo lo posible por proteger la reputación de su hija. Se abre la sesión. La juez Martha Henderson, una mujer corpulenta de unos 60 años, tomó asiento. Melissa conocía su reputación de ser justa pero dura, sobre todo en los casos de fraude financiero. Caso número 812-24, comenzó el secretario. Clark contra Clark, acusado de fraude y apropiación indebida de fondos.
El señor Goldman se puso en pie. Su señoría, los hechos en este caso hablan por sí mismos. El señor Clark, con acceso a una cuenta conjunta, retiró $450,000 sin conocimiento de su esposa. El dinero se utilizó para comprar bienes inmuebles registrados a su nombre y al de la señorita Parker. Protesto, intervino el abogado de Dean. Era una cuenta conjunta. Mi cliente tenía derecho a... Denegada, interrumpió el juez. Continúe, señor Goldman. Además, el abogado de Melicin sacó una carpeta de documentos. Tenemos pruebas de premeditación. Correspondencia donde el señor Clark y la señorita Parker discuten un plan para robar, elegir el momento. Dean susurró algo a su abogado. Sacudió la cabeza. La señorita Parker afirma que no sabía de dónde procedía el dinero, intervino su representante. Mi cliente fue víctima de un fraude. ¿En serio? Melissa no pudo soportarlo más. Y discutir por correspondencia como robar el dinero antes de recibir la bonificación también es ignorancia. Silencio en la sala. La juez dio un golpecito con el mazo. Señor Clark, ¿admite haber retirado el dinero? Dean se puso en pie. A la brillante luz de las lámparas era evidente cómo había encogido con el paso de los días. Sí, señoría. Pero era nuestro dinero común. No es cierto. El señor Goldman sacó nuevos documentos. Son extractos de 5 años. Todo el dinero de la cuenta proviene de la SERA. Clark. Su salario, sus bonos. El señor Clark nunca aportó un centavo. Yo era el marido, Dean gritó de repente. 15 años. Y solo pensaba en su trabajo, en su maldito dinero. Señor Clark, levantó la voz la juez. Otra maniobra como esa y le impondré una multa por desacato al tribunal. Ashley se revolvió en su asiento. Su abogado estaba escribiendo algo rápido. Señoría, el señor Goldman le tendió otra carpeta. Son documentos que demuestran que el señor Clark y la señorita Parker intentaron vender la casa inmediatamente después de descubrirse el robo. Esto prueba... Protesto, intervino el abogado de Dean. Esto es especulación. Denegada. El juez revisó los documentos. Un intento obvio de deshacerse de las pruebas. La siguiente hora se pasó presentando pruebas. Extractos bancarios, fotografías, impresiones de correspondencia. La historia de la traición, archivada y archivada. Melissa observaba a Dean. Sentado con la cabeza gacha, de vez en cuando susurraba algo a su abogado. Una vez intentó llamarle la atención, pero ella apartó la mirada. El tribunal entra en receso para una decisión preliminar, anunció el juez, sobre el embargo de bienes y las medidas cautelares. Se hizo el silencio en la sala. Ashley jugueteaba nerviosa con su pañuelo. Dean se quedó inmóvil con la mirada fija en un punto. 20 minutos después, el juez regresó. Dada la gravedad de los cargos y las claras pruebas, el tribunal ordena que se embarguen la casa y todos los bienes adquiridos con los fondos robados. Se prohíbe al señor Clark salir de la ciudad hasta que concluya el proceso. La SCRA. Parker también permanece bajo fianza. El caso se trasladará al tribunal penal para que continúe el procedimiento. Ashley sollozó. Dean palideció. Además, continuó el juez, dado el intento de venta precipitada de la propiedad, el tribunal ordena una revisión adicional de todas las transacciones financieras de los acusados durante el último año. El señor Goldman asintió satisfactoriamente. Perfecto. Ahora no irán a ninguna parte. Melissa hizo la maleta. Había sido un día agotador, pero el resultado había merecido la pena. Melissa, Dean la alcanzó al salir. Por favor, hablemos. ¿Sobre qué? Ni siquiera se dio la vuelta. ¿Sobre cómo robaste mi dinero o cómo lo planeaste con tu amante? Te lo devolveré. Venderé la casa. Demasiado tarde, ella finalmente lo miró. La casa está bajo arresto, y también tu libertad. Disfruta de las consecuencias de tus decisiones. Salió del juzgado, subió a su coche y arrancó el motor.
Dean se reflejó en el espejo retrovisor. Estaba de pie en los escalones, pequeño y perdido. «Que te vaya bien», pensó Melissa mientras salía del aparcamiento. Tenía un nuevo hogar y una nueva vida por delante, y que el pasado se quedara en la sala de vistas número 14, ordenado en carpetas y archivado en el caso número 812 fracción 24. Asesora de inversiones del año. Rezaba la placa sobre el escritorio de Melissa. La revista Forbes había puesto su historia de éxito en portada. La mujer que convirtió una empresa deficitaria en un gigante tecnológico. Su decisión de invertir en Atlantic Investments se promocionaba en las escuelas de negocios como un ejemplo de intuición impecable combinada con un profundo análisis. Pero hoy tenía otra historia que terminar. Una audiencia final en el tribunal sobre la división de la propiedad. Melissa entró en la familiar sala de vistas. Habían cambiado muchas cosas en 2 meses. Dean, de unos 10 años, se sentó junto a la abogada, que ya estaba canosa por la desesperanza del caso. Ashley se había ido. Había llegado a un acuerdo para testificar contra Dean. Todos en pie para el tribunal. La juez Henderson ha tomado asiento. Estamos hoy aquí para considerar la división de bienes en el caso de divorcio de Clark. Señor Goldman, por favor. Melicin, el abogado, se levantó. Su señoría, el panorama es muy claro. Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio fueron comprados únicamente con los fondos de mi cliente. Aquí están los documentos de 15 años, cada cuenta, cada compra. Extendió los papeles. La casa en la que vivían, comprada antes del matrimonio, propiedad exclusiva de la SRA. Clark. El coche del señor Clark está pignorado al banco por un préstamo que pidió para la señorita Parker. No tiene otros activos. ¿Protesto? El juez miró al abogado de Dean. Sacudió la cabeza con cansancio. No, señoría. En cuanto a la casa de Oak Gardens, continuó el señor Goldman, está bajo arresto por haber sido adquirida con fondos robados. Una vez concluida la causa penal, se venderá para resarcirse. Dean se revolvió en la silla. Su abogado estaba garabateando algo en su cuaderno, pero era obvio que se trataba solo de una apariencia de trabajo. Además, el señor Goldman sacó una nueva carpeta. Hemos descubierto que el señor Clark ha estado cobrando en secreto las tarjetas de recompensa de la señora Clark durante los últimos 3 años. El importe total asciende a $37,000. Aquí están las pruebas. El juez revisó los documentos. Señor Clark, ¿admite este hecho? Dean asintió sin levantar la vista. Bien. El juez abrió el expediente. Teniendo en cuenta todas las circunstancias, el tribunal dictamina lo siguiente. Todos los bienes, incluidos la casa, los coches y las cuentas bancarias, siguen perteneciendo a la señora Clark, ya que fueron adquiridos con sus fondos. Se condena al señor Clark a devolver los $37,000 malversados de las tarjetas de su esposa. También deberá pagar todas las costas judiciales. Miró a Dean. Dada su situación financiera, el tribunal le concede un plazo de 5 años, siempre que efectúe los pagos puntualmente. El señor Goldman asintió satisfactoriamente. El abogado de Dean se encorvó aún más. Además, continuó el juez, en vista de la causa penal paralela por robo, el tribunal ordena al señor Clark que devuelva el valor íntegro de los fondos robados, $450,000, más intereses y sanciones. Dean palideció. Pero eso es imposible, no tengo tanto dinero. Debería haberlo pensado antes, le cortó el juez. Se elaborará un calendario de pagos teniendo en cuenta sus ingresos. Y ahora pasemos a la cuestión de la pensión alimenticia. Señoría, le interrumpió Melissa, renuncio a la pensión alimenticia. Se oyó un murmullo en la sala. ¿Está usted segura? El juez enarcó una ceja. Completamente. Gano suficiente dinero, sonrió Melissa. Además, hace poco me ascendieron. Ahora soy socia del bufete. Vio que Dean se estremecía con el rabillo del ojo.
Siempre había estado celoso de su éxito, y ahora... Bueno, el juez hizo constar la sentencia en el acta. El divorcio ha finalizado y la propiedad está dividida. S.R.A. Clark, ¿puede retomar su apellido de soltera? Sí, por favor. Caso sobreseído. Mientras Melissa salía del juzgado, oyó al abogado explicar los pagos mensuales de Dean. Con su sueldo de profesor, eso duraría unos buenos 20 años. Un trabajo brillante, dijo Goldman al abrir la puerta. Ahora lo pagará hasta que se jubile. ¿Sabes lo que es irónico? Melissa se puso las gafas de sol. Si hubiera vivido honestamente, podría habernos comprado esa casa en la costa. Podríamos haber sido felices. ¿Y ahora? Ahora tengo la casa de mis sueños, una carrera exitosa y libertad. Y él tiene 20 años de sueldo y un trabajo que odia. Se subió al Mercedes nuevo. ¿Nos vamos? Tengo una reunión con posibles inversores. Un nuevo proyecto por 3.000 millones. Por el retrovisor, vio a Dean salir del juzgado, encorvado, envejecido, cargado con un maletín andrajoso. Se apresuraba a su conferencia vespertina, después de la cual revisaría los trabajos de los estudiantes en busca de monedas, un merecido final para alguien decidido a robar el sueño de otra persona. Melissa estaba tumbada en una tumbona junto a la piscina, revisando los análisis de un nuevo proyecto. Hacía un año que se había mudado a esta casa. Una brisa salada agitaba las páginas del informe. Melissa no estaba acostumbrada a leer documentos desde una tableta, prefería las versiones en papel. Un alegre ladrido llegó desde la casa. Parecía que Rex estaba jugando de nuevo con el jardinero. El labrador blanco había llegado a su vida por casualidad. Acababa de pasar por la protectora tras una oferta especialmente buena. Rex estaba entonces sentado en un rincón, ni viejo ni especialmente mono. «Nadie se lo lleva, ya está viejo», le dijo el cuidador. Melissa lo recogió ese mismo día. El teléfono vibró. Un mensaje de John. «Los asiáticos están de acuerdo con sus términos. 4.000 millones». Ella sonrió. El nuevo proyecto prometía tener aún más éxito que Atlantic Investments. La terraza daba al océano. Un crucero navegaba lentamente por el horizonte. Melissa recordó la conversación que había tenido con la agente inmobiliaria la primera vez que vio la casa. «¿No es demasiado grande para uno?» «Lo justo», había respondido entonces. Y había acertado. La casa nunca estaba vacía. Sus padres venían todos los meses. Su hermana y sus hijos se quedaban todo el verano. Su sobrino pequeño incluso aprendió a nadar aquí. El mes pasado organizó un acto benéfico en el que se recaudó casi 1 millón de euros para un hospicio infantil, y recientemente ha empezado a impartir clases magistrales para mujeres inversoras. Rex cogió una pelota y se la puso a los pies. Ella le dio una palmadita detrás de la oreja. «Enseguida, amigo. Voy a terminar el papeleo». Había un periódico nuevo sobre la mesa. En la tercera página había una pequeña nota. Ex profesor universitario condenado por fraude financiero. Dean obtuvo 1 año de libertad condicional y servicio comunitario. Ahora trabajaba a tiempo parcial como tutor. No lo aceptarían de nuevo en la universidad, por supuesto. Ashley se mudó a otro estado. Dicen que se casó con el dueño de un concesionario de coches. Al parecer, encontró a su padrino después de todo. Rex siguió empujando la pelota. Tiró los papeles a un lado. «Vale, vamos a jugar». Corrieron por la playa hasta que el sol empezó a ponerse. Melissa observó al perro rebotando feliz en las olas y pensó, «Esto es la verdadera felicidad. No en el dinero, ni en el éxito, ni en la venganza. Era la libertad de ser ella misma». Por la noche se sentó en la terraza con una copa de vino. Mañana tenía una presentación importante, luego un almuerzo con inversores y por la noche una clase de surf. Hacía un mes que había empezado a dominar la tabla y le estaba resultando más difícil que cerrar negocios multimillonarios. Pero lo realmente importante es que ya no tiene que coordinar sus decisiones con nadie, no tiene que poner excusas para tener éxito.
No tiene que fingir ser menos de lo que es. Rex se durmió a sus pies. A lo lejos sonaba música. Los vecinos estaban haciendo una barbacoa. Mañana podría pasarse a verlos. Resultaban ser buena gente. Hace un año pensaba que estaba perdiendo a su familia, pero en realidad había ganado su libertad y había merecido la pena todo el dinero que había gastado y el dolor que había soportado. Melissa terminó el vino y se levantó. Era hora de irse a la cama, mañana sería un gran día. De hecho, ahora todos los días eran importantes, porque eran sus días, solo suyos.